buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén viendo este podcast y no sé en qué capítulo vayamos a sacar esto porque todavía no hemos organizado el orden, pero aquí estamos en un capítulo más de Bitácora CAEC. Como hemos hablado, aquí queremos que sean experiencias de vida, experiencias de arquitectos y experiencias diferentes. Entonces, hoy tenemos una arquitecta que a mí se me ha hecho muy interesante porque, aunque es arquitecta, ella está mucho más metida en el área de instalaciones, pero vamos a llegar a eso. Primero vamos a conocerla, la arquitecta Ruth Andrade. A tus órdenes. Mucho gusto. ¿Cómo estar aquí. estás? Muy bien, muy contenta de compartir con ustedes. Qué bueno. Platícame, ¿por qué eres arquitecta? Ay, pues creo que desde niña me la pasaba dibujando y aunque no es sinónimo de arquitectura el dibujo, pero sí te hace expresar diferente los sentimientos. Hay quien puede expresar cantando y a mí me gustaba expresarlo materialmente. De esa parte me di cuenta que la arquitectura cubría esa expectativa de mí. Y aunque no me enfoqué al diseño y a lo creativo, me gustaba darle solución a las cosas. Entonces me cuestionaba, bueno, ¿por qué si abro esta llave sale agua? ¿O por qué si prendo el apagador se enciende la energía, ¿no? ¿Y qué mejoras? Además, al cabo de la vida vas viendo mejoras, ¿no? En tu vida a lo mejor al principio no existían, pues todo lo que existe ahora. Tuve el proceso, por ejemplo, yo entré a la Facultad de Arquitectura cuando empezaba el AutoCAD. Ok. Mis primeras entregas eran todas a mano y en el segundo semestre yo tenía que ir a plotear. Entonces, es ir dando como soluciones a la vida. Eso fue lo que me atrajo a la arquitectura. ¿En tu familia hay arquitectos? No hay ninguno y eso me causaba mucha dificultad porque mis compañeros sí tenían papás arquitectos. Entonces, pero es fácil acercarse a los arquitectos que son tus maestros. Muchos de ellos, yo estudié en CU, en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, y tienen una forma especial porque eran talleres, el taller con CDFG, así, ¿no? Entonces, estás en el taller y los arquitectos los tienes muy cercanos. Y tuve arquitectos muy, muy, muy capaces. O sea, mis maestros eran los arquitectos que construían en ese momento en Ciudad de México. Gente que donaba su tiempo porque en la Facultad de Arquitectura sus cheques ni siquiera los recogían, los donaban a la misma facultad. De hecho, era algo que te iba a preguntar. CEU yo creo que debe ser toda una experiencia, porque es una, además de ser la casa de la universidad, CEU es un centro súper interesante como proyecto arquitectónico. Yo estudié en el TEC de Monterrey, pero estudiamos el proyecto de ciudad universitaria, ¿no? Así es, sí. Entonces, ¿cómo te influenció estar en ese espacio que es CEU? Es más, mis maestros decían que la Facultad de Arquitectura, como los arquitectos diseñaron la ciudad universitaria, la dejaron en el mejor lugar de todos. Analizado por todos lados, el mejor lugar para arquitectura. ¿Y quiénes fueron tus maestros? A ver, Pues, presúmenos. por ejemplo, tuve el arquitecto Senosiain, que hace todas las curvaturas. En ese tiempo era increíble, ¿no? El arquitecto Pechard. El arquitecto Agustín Hernández, por ejemplo, iba a dar pláticas y ya era quien es, o sea, ya tenía todas las construcciones, eh, muchos, era realmente un gozo estar escuchándolos y escuchar, por ejemplo, de historia de la arquitectura. Tenía los carruseles que ahora pues tenemos todo el software, pero eran los carruseles en el que se ponían las filminas para poder ver la historia de la arquitectura. Y había una maestra, ahora no recuerdo su nombre, pero lleva todos los días con su carga en el carrusel y te acercaba a toda la arquitectura del mundo. Entonces, realmente uno va adquiriendo el conocimiento porque algo que me gusta hacer la diferencia es que la información no es el conocimiento. O sea, te están dando una información, pero en el momento en que te la explican y que la adquieres tú, entonces
decía uno de mis maestros, aprender es cambiar de actitud. Entonces, lo aprendes y cambias de actitud para ver en lugar de un montón de piedras, un sentido de vida. La humanidad le pone a la arquitectura un sentido. Cada piedra que está puesta tiene el sentido que le quiso dar ese grupo de personas, ¿no? Yéndonos a nuestro México. No sabemos realmente la historia de Teotihuacán, pero vemos un grupo de basamentos piramidales que tenían una idea, un concepto de orientación, de servicio. Entonces te das cuenta que las personas buscamos algo, que tenemos un sentido y encontramos un sentido en, en, en los astros, pues en lo que nos rodea. De hecho, esto que tocas creo que es la verdadera esencia de la arquitectura y por qué la inteligencia artificial es una herramienta, pero no nos puede reemplazar. Porque como tú dices, el conocimiento o el tener herramientas es parte de, pero que tú las interpretes, les des sentido, les des sensación, o sea, la arquitectura, yo creo que a todos nos ha pasado. Hay lugares que entras y ay, qué rico. Y hay lugares que te estresan desde que entras. Sí. Y es porque el edificio, la forma en la que fue diseñada, nos da este abrazo o nos da esta sensación de sáquese, adiós, chu, 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 ¿no? Entonces creo que eso es lo padre de la arquitectura y por qué la inteligencia artificial es una herramienta, como tú dices, es un conocimiento, pero no da esencia, no da valor, no da lo que es el ser humano, que es vida, ¿no? Sí, puedes preguntar, ¿no? Al chat. Pues, ¿qué información me das sobre esto? Pero la traducción, la interpretación, la tenemos que hacer nosotros. Y si no, pues muchas veces hemos visto que falla la idea, ¿no? O sea, uno tiene que ampliar la idea, el concepto, para poder lograrlo. Y más ahora, que eso es lo maravilloso del momento histórico que estamos viviendo. O sea, tenemos el mejor momento de la humanidad. Ok. Yo siento eso, es el mejor momento porque no vivimos tratando de resolver nuestras situaciones básicas. No necesitamos estarnos cuidando de que nos vayan a agredir o que haya guerras a todo nuestro alrededor. Lamentablemente las hay, pero vivimos en un momento en el que podemos disfrutar cada cosa que hay y además con soluciones prácticas. Y entonces lo más bonito es que sabiendo lo que existe, lo puedas aplicar, en este caso en la arquitectura, que es nuestro tema, ¿no? Perfecto. Entonces estudiamos en la UNAM, nos llenamos de todos estos arquitectos y de toda la arquitectura de la UNAM, pero la UNAM, como sabemos, está en la Ciudad de México. Sí. Te gradúas y ¿qué sucede? Y empiezo a trabajar en diferentes despachos de desarrollo de oficinas. Y en las oficinas hay muchas instalaciones, aunque no lo parezca. O sea, sí lleva mucha decoración, interiorismo, pero soluciones prácticas hay que darlas a gran escala. Por ejemplo, unas oficinas de Grupo Nacional Provincial que estuvimos trabajando para ellos. Son oficinas de a lo mejor 300 o 400 módulos. Y cada uno de esos módulos lleva instalaciones para computadora, impresoras, y todo lo que necesita un software. A veces hay softwares especiales para alguna persona. Entonces, en todo ese plano de desarrollo viene indicada la persona. O sea, no estás hablando de unas oficinas en las que hay 300 personas. No, en esta oficina está... En este punto está tal persona, en este tal, no son números, son personas. Y cada persona requiere algo especial. Hay algunas que se repiten, pero esa instalación es una carga eléctrica muy fuerte, por ejemplo. A eso hay que revisarlo y darles una buena iluminación, cada cuánto se van a levantar, cuánto tiempo van a estar trabajando en el lugar, que esté bien ventilado. A ver, te estuve a interrumpir aquí. Estamos aprendiendo que te metiste instalaciones. Sí. ¿Cómo? Porque en ese momento en el que había que darle soluciones, no había, ahí en el despacho donde trabajaba, no había quien solucionara. A mí me gustaba, ¿no?
Entonces me puse a investigar y empecé a tomar clases. Mi papá era ingeniero mecánico electricista, especialista en electricidad. Ah, ok, ok. Y entonces empecé a juntarme con él y le llevaba mis casos, ¿no? Oye, papá, tengo esta solución y qué enfoque le doy, a qué ingenieros busco. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver que tú no tienes todo el conocimiento. Tienes que hablarle a un ingeniero, en este caso, y al arquitecto que te topes, y por eso es un buen momento que me viene a la mente, de recordarles que en el Colegio de Arquitectos tenemos un grupo de personas que están especializadas, que tenemos la corresponsabilidad de instalaciones y pues gente muy capaz. Y necesitas de estas personas para poder dar solución a todo el concepto que traes, ¿no? De hecho, es algo que hemos querido hacer mucho en el podcast, precisamente hablar de que la arquitectura no es solo construir y abrirle este panorama a los jóvenes, porque a veces cuando estás joven hay poca información de, de dónde más, los demás caminos, ¿no? Sí. Hay los caminos obvios, no estoy diciendo que sean fáciles, son obvios, de construcción, casa, habitación, esa parte, ¿no? Pero esta parte de meternos a lo que un arquitecto puede hacer dentro de una gama es por eso que te tenemos aquí. Sí. Entonces empiezas un poquito tus pininos con tu papá, estas empresas empiezan a decir, ah, pues esta arquitecta no sabe resolver algo que los demás no saben resolver, ¿no? Exactamente. Y entonces empiezo a trabajar enfocándome más en instalaciones. Como me gustaba, entonces en el momento en que llegaba al despacho el trabajo, entonces yo daba mis opiniones, oye, y esto vamos a necesitar, y entonces ya me decían, ¿te interesa? Sí. Entonces ya me enfocaban de este lado. Y empezaba a platicar ya con todo el grupo de técnicos en la obra. Además tuve la oportunidad de poder estar en obra, que aprendes muchísimo. Muchísimo. Obras chiquitas de casa habitación que son básicas y muy importantes, porque también es muy importante saber solucionar un cuartito, ¿no? Solucionar el mejor confort para un lugar donde hay una cama y una televisión, ¿no? ¿Qué soluciones vas a dar? ¿Y por qué es mejor tener el contacto de aquel lado y no tener un cable volando por acá, ¿no? Cosas que se pueden prevenir, que se les da solución antes en el proyecto. Todo eso se puede prevenir. De hecho, algo que, bueno, aquí voy a echar el gol. Aquí en el MEX, de hecho, algo que nos han pedido es precisamente que nos acerquemos desde que proyectamos. Sí. No pongamos 4 botes y después queramos ver qué lámpara le cabe. Exactamente. Sino desde que proyectamos, estemos conectados con los especialistas, estemos conectados con la iluminación, precisamente para que no se vuelva un qué lámpara meto, sino cuál es la mejor solución. Sí. Para que el proyecto funcione en todos los niveles, ¿no? Sí, y lo más padre de todo es que ahora, precisamente hablando del mejor momento de la humanidad, la gente lo sabe, o sea, lo hemos vivido. Llegamos a un lugar que nos encanta porque tenemos una iluminación indirecta, hay mucho confort. Quiero buscar eso, preguntarle al arquitecto, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro las capas, los niveles? Y a veces te lo puede diseñar la inteligencia artificial, pero no siempre te soluciona realmente, ¿no? O sea, la solución real, tienes que acercarte al especialista y decir, y a veces te dicen, te solucionan y te dicen, no, pues es que eso es falso, o sea, esto es un diseño con inteligencia artificial y aquí, pues, se puede lograr esto, ¿no? O sea, en cuanto a acabados, por ejemplo, hay veces que los acabados no son aptos para ciertas horas del sol, ¿no? Se pueden deteriorar. El clima, el espacio. Exactamente. Entonces, por eso se necesita una revisión integral y desde el proyecto ese es fabuloso porque puedes llegar al máximo detalle. Hay a quien no le interesa, ¿verdad? Que te dicen, no, me interesa poner que haya mucha luz, me gusta la luz blanca y que yo no tenga que usar unos lentes de mayor aumento, ¿no? Bueno, entonces te vas por el lado práctico, pero
hay a quien ya le interesa mucho y que se me hace valiosísimo porque no cuesta más. Pero yo no creo que no te interese, yo creo que no te das cuenta la A lo mejor. diferencia. Yo creo que todos tenemos ese escalón o hemos tenido ese escalón para el baño, donde Sí. a medianoche te despiertas ay, porque hay un escalón para el baño. Sí, Y ese escalón para el baño es algo tan simple sí. como que nadie puso en cuenta las instalaciones hidráulicas y sanitarias que necesitaba el baño. Exacto. Y la solución más práctica es ese escalón que todo mundo odiamos en la madrugada. Sí, exactamente. Entonces, sabiendo precisamente, aprendiendo de esto, entonces dices, bueno, voy a diseñar y las instalaciones al final de cuentas son la parte básica de confort. O sea, ya solucionaste todo, que se vea agradable, que se sienta bien, que no haya tanto frío, pero hay lugares en donde la instalación requiere o un análisis mayor, precisamente, por ejemplo, en lugares donde hay de excesivo calor. Mm. ¿Requerirías un aire acondicionado? Preguntártelo, ¿no? Lo vas a llevar, entonces no pongas un centro de cargas con 4 interruptores, ¿verdad? O sea, tienes que dejar una instalación más robusta. A ver, pero te voy a interrumpir ahí. Ajá. Estábamos en la Ciudad de México. Sí. Estamos trabajando para estos despachos. Ahorita yo sé que estamos en Querétaro. Entonces, de Ciudad de México, ¿cómo llegamos a Querétaro? En realidad fue por pues una situación traumática. Ok. En Ciudad de México, yo estaba trabajando en el despacho de Moyago Arquitectos, cosa que me hacía muy feliz porque tienen muchos diseños, hacen diseños muy bonitos, a máximo detalle. Entonces, ahí aprendí a revisar el detalle. A veces se te van pasando detalles simples y al arquitecto Moyar le gusta solucionar hasta la coladera, que no quede hablando de que si el escalón o que para abajo o si le pones el sardinel, en lugar de poner un sardinel, ¿por qué no lo pones para abajo poquito? Y ahora pues hay soluciones de coladeras muy bonitas, ¿no? No, y hasta las estéticas que van Sí. hasta con el mismo azulejo y todo. Exactamente. Estábamos con el arquitecto y entonces pasa una situación. Pasa una situación traumática que a una compañera mía de trabajo, pues en la obra, a la hora de ir a pagarle, la asaltaron, le pasó una situación muy fea y decidí que tenía que cambiar yo estaba comprometida con el trabajo a todas horas, ¿no? Entraba a las 8 y a las 10 de la noche seguía trabajando. Pasa esta situación y digo, ¿Cuál es mi ¿cuál prioridad? es mi prioridad? Y hablando, me gustaría preguntarme, en ese momento me pregunté, o sea, ¿cuál es mi sentido de vida? Mi sentido de vida es trabajar. Nunca voy a tener una pareja, nunca voy a tener familia, porque me voy a dedicar a trabajar. Y es válido, ¿no? O hay a quien le encanta y que ese se vuelve su sentido de vida. Claro. Pero en ese momento decidí que ese no iba a ser mi sentido de vida. Y entonces yo soy de Morelia y quise cambiarme a vivir a Morelia, pero en Morelia siempre hay situaciones políticas difíciles, no hay mucho trabajo. Entonces dije, me voy a ir a Querétaro a hacer algo por mi cuenta. ¿Por qué Querétaro? Porque me quedaba cerca mi mamá y mi papá. Ok. Sí. Y porque en eso decide uno de mis hermanos venirse a Querétaro. Él es ingeniero químico y ahí es donde entré al mundo de las albercas. Mm. Porque a través de él, que vendía químicos y demás, uno de los químicos que vendía era para albercas, ¿no? Ok. Entonces me dice, oye, ¿no te quieres venir a Querétaro a hacer algo de albercas? Luego me piden. Entonces yo dije, bueno, pues en una de esas. Y me vine y se vino otro de mis hermanos que es socio. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 4 en Cuatro. total. Y entonces el químico. ¿Única mujer? No, yo tengo otra hermana. Ah, ok. Y pero entre los 3 empezamos el negocio, los 2 hombres y yo. El químico, el otro es administrador y yo como Ok. arquitecta. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar con instalaciones especiales. Entonces empezamos con albercas. Ah, ok. ¿Y Y
¿Cómo llegas al Colegio de Arquitectos? Llegué al Colegio de Arquitectos precisamente porque necesitaba para construir una alberca necesitas que haya un corresponsable de instalaciones. Y para esa corresponsabilidad era muy difícil conseguir a alguien. Y yo fui a preguntar al colegio y me dijeron, bueno, pero es que tienes que demostrar, pues tu ¿En qué año estamos capacidad. más o menos? Pues fue en el 2008 más o menos. Ok. Fue que entré al Colegio de Arquitectos por la necesidad de un corresponsable de instalaciones. Ujú. Y entonces sí me recomendaron y en ese momento dije, bueno, pues ¿por qué no creo que encuentro una ventaja entrando al Colegio de Arquitectos? A veces uno no entra más por Por la firmar. firma, ¿no? Por la firma. Y yo no iba por la firma de DRO, sino por corresponsable, ¿no? Que era como más especializado. Y pero encontré en el Colegio de Arquitectos una comunidad, muy valiosa. O sea, cada vez que iba a una de las, sesiones, me admiraba de las personas que hablaban, porque ahora va un poco más acelerado, ¿no? Pero hay un momento en el que se le puede dar la voz a un arquitecto que te platica su historia, como lo estamos haciendo ahora, pero yo me admiraba de ver cómo había sido su trayectoria y que lo que expresaban al final me enriquecía a mí. Y sin ninguna finalidad más que transmitirle a los demás confianza, porque muchas veces dices, bueno, ¿cómo lo hago si no sé a quién acudir? Aquí estamos este grupo y yo puedo acudir a quien tiene ese conocimiento y esas virtudes y esa confianza que puedes tener porque es una persona que está certificada, que ha tenido una trayectoria comprobable. Entonces no te estás arriesgando digo, normalmente puedes encontrar gente muy capaz, pero ahí está reunida. Sí. Y es muy interesante de verdad cuando lo ves con otros ojos, no con que llego a la sesión y a ver a qué horas termina, sino todo lo que van diciendo, a veces sí es tedioso el recorrido, pero al final, o sea, empiezas a escuchar, no, pues hizo esto, esto y esto. Oye, qué interesante no sé, por ejemplo, que la CEA está promoviendo esto, que el gobierno no sé, de Huimilpan está buscando esto otro. Y ahí están las soluciones entre los grupos de arquitectos. Y encontrar que es un grupo multidisciplinario. Hay gente de todo tipo de conocimientos y es lo que decías hace ratito, ¿no? Que los jóvenes se den cuenta que la arquitectura es un mundo. O sea, puedes empezar en la casita, pero ¿quiénes hacen los grandes desarrollos y cómo se vuelven útiles para una sociedad, ¿no? En este caso, para Querétaro, nosotros tenemos que encontrar soluciones que nos beneficien a nosotros, pero no solo hoy, que dentro de 20 años sean una solución real, ¿no? ¿Qué abrimos? Me gusta imaginarme esta imagen. A ver. Tú abres una puerta Ajá. y puedes regresar dentro de 50 años y pensar, bueno, yo hace 50 años, ¿qué pasaba en México? ¿No? ¿Y cómo estaba México? ¿Y qué México? Y ahora regreso a mi puerta y cómo es en México que se ha logrado desarrollar. Hemos tenido muchos fracasos, pero México es un gran país y ya hemos mejorado de hace 50 años para acá. Simplemente las mujeres tenemos que decirlo, o sea, no es el mismo México hace 50 años que ahora. Y ahora abrimos esa puerta dentro de 50 años, ¿qué México queremos que vean los que van a abrir esa puerta? Nosotros ahorita en este momento, estos arquitectos, este grupo de jóvenes que llegan son los que van a hacer ese México dentro de 50 años. Y tenemos todas estas ventajas técnicas. No, pues de hecho aquí hacemos un pequeño paso a la siguiente parte que es, ahora sí, cómo se crea tu empresa y cómo empezamos a hacer ya instalaciones muy específicas. Entonces,
Entonces, esta es la parte que vamos a seguir. Ok, Ruth, entonces nos volvemos empresarias. ¿Tú pensabas ser empresaria? No, para nada. Tenía, justo cuando me vine a Querétaro, me ofrecieron un trabajo en Los Ángeles. Y por la razón que lamentablemente, bueno, por bien y mal, no tenía un buen inglés. Ok. Y entonces dije, híjole, se me está yendo la oportunidad. Pero dije, también está otra oportunidad de abrir un negocio allá. Llego a Querétaro y abrimos un local. Pero claro que Cliente. ¿Cómo es ese primer cliente? Porque creo que ese siempre es un... el primer cliente no llegó al local. Nosotros tuvimos que ir a buscar al cliente. Porque claro, tú puedes decir que sabes. Ah, bueno, para esto sí tomamos unos cursos especiales ahí. Es interesante porque uno quiere dedicarse, en mi caso, a albercas, pero a cocinas, a muchísimos temas, al gas, aire acondicionado. Los proveedores tienen cursos de cada uno de sus equipos. Los elevadores, o sea, se vuelve un mundo tan específico que tienes que estudiarlos y tienes que estudiarlo con quien lo vende, porque al final de cuentas eso es lo que vas a poder promover. Y no es que te cases con una marca, sino que precisamente tienes que ir a conocer diferentes marcas, diferentes tipos de, en mi caso, bombas, filtros, calentadores, porque eso es lo que existe en el mercado y eso es lo que vas a poder vender y acomodar en un espacio que sí puedes diseñar, mejorar, hacer una jardinería, pero para hacer un diseño real tienes que vender objetos reales, ¿no? Claro. Entonces, empezamos a tomar los cursos, nos acercamos a los proveedores, pero los proveedores así como que dicen, sí le voy a invertir a esta persona, ellos no te discriminan, ¿no? O sea, toman un grupo y te enseñan todo lo que hay en el mercado. Tú puedes tomar todos los cursos habidos y por haber. Entonces dije, bueno, eso sería lo primero, tomar todos los cursos. Y No, gracias y la capacitación constante, porque esta carrera sin Exactamente. capacitación, Y cada vez van implementando cosas mejores. Y por eso es que me encanta. O sea, resulta que hay cosas de tecnología que si te preguntan, sí, claro que sí se puede y tú les dices así. Y el mismo objeto, el mismo equipo que venden aquí en México es el que usan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja. O sea, tenemos todo y realmente no tan más caro, ¿no? O sea, tenemos la capacidad económica para tenerlo. Y eso además se convierte en algo de economía al final para ti, para si escoges un buen equipo, en costo-beneficio para el futuro, se va a convertir en dinero ahorrado. entonces es el primer cliente. Entonces, voy a buscarlo. Nos echábamos una vuelta, nos tornábamos mi hermano y yo, antes del campanario no estaba cerrado, nos echábamos las vueltas decíamos que íbamos a la casa club y nos dábamos las vueltas. Entonces, ustedes fueron de los proveedores de coche y a bajarse a todas Bajarte a las... la obra, a caerle bien al maestro de obra o al residente y darle tu tarjetita. Al Don Tarzán, Don Chino, Don... Sí. Entonces íbamos a cada una. Y en una obra en Jurica, la señora había llamado a un proveedor, porque además aquí en Querétaro era el proveedor de albercas. O sea, no había Proveedores. asisto. Ahora somos un grupo grande y yo creo que hay mucha gente muy capaz. Y se necesita que no haya uno, o sea, hay muchos servicios que cubrir. Entonces llegamos con la señora, le había fallado el proveedor y me dice, si me lo haces ahorita, te contrato. Claro que sí. Entonces ya le llamé al proveedor que teníamos apalabrado y empezamos a hacer la obra. Y era una alberca grande y con buenos equipos. Y ese fue nuestro primer clip. El dar la oportunidad, ¿no? Porque yo creo que algo que es interesante para los jóvenes, todos queremos abrir nuestro local, abrir las puertas y estén formados afuera, así, esperando, y nunca pasa así. No pasa así. Ese primer cliente, yo creo que todos recordamos ese primer cliente porque en general es
ve a buscarlo, porque no te van a buscar. No tienes reputación, no eres nadie. Y ahora la ventaja era que con las redes sociales te puedes promocionar, pero aún así, yo creo que con todas las redes, sí tienes que ir a buscarlo, ingeniártela para ir a buscar por él. Ve tú por él, porque estás estático y no van a llegar. O sea, llegan cuando ya al cabo del tiempo te han visto que estás ahí y has generado confianza. Porque más no sé si te pasa, Ruth. Las albercas se cree que es un hoyo con agua. Sí. De hecho, todos hemos visto estos videos de 5 minutos Sí. donde se supone que hacen su excavación, ponen su plastiquito, le echan agua y ya tienen una alberca, Así es. ¿no? Ujú. Y es un mundo ahora, resulta que también les puedes poner sonido, ambientación, por ejemplo, todos los pebeteros que existen, que el fogatero a un lado, o sea, se vuelve un ambiente. Pero es una cuestión estética. Pero la cuestión de seguridad, que creo que es algo que a mí me gusta remarcarle al usuario, Sí. porque yo he oído mucha gente, no, es un hoyo, escarbamos para ver cuáles son los riesgos de hacer un hoyo y echarle agua. No, sí, yo creo que la parte más importante es la salud de la higiene. O sea, al final de cuentas, los equipos que requieren una alberca, más que el calentamiento, que sería el plus, es que esté limpia el agua. O sea, porque si es en tu casa, a lo mejor te metes tú y tú te metiste a bañar y te metes a la alberca. Pero si llegas a un hotel, un club, va a llegar alguien que a lo mejor no sé, que estaba jugando tenis y sudando se va a meter a la alberca, ¿no? O deja el recuerdito. Ajá, también. Entonces, tienes que prevenir que ese vaso de agua sea higiénico, ¿no? Que Pero la tenga. circulación. Yo creo que todos recordamos la pileta de las casas de la abuela, ¿no? La pileta antigua Sí. que se llenaba de un ambiente natural allá adentro. Sí, sí. Pero la ventaja era que, o las albercas que existen en los ranchos, que va pasando el agua y como que también todo el mundo tiene ese concepto, ¿no? Que eran los balnearios de antes, que era una alberca y el agua corría. Pero ahora no es, es económicamente y ecológicamente rentable, no debería ser así. Uno también tiene que tener ese pensamiento, o sea, el agua va a permanecer ahí no solamente porque te está costando mucho cuidarla, sino por ecología, no vas a estar tirando tanta agua. Y existen los equipos y el producto químico o sales o generadores de ozono para matar las bacterias que tengan en el agua. Entonces, creo que sí es un tema importante que la gente tiene que tener seguridad, o sea, el número uno es seguridad al meterte al agua y que no te vayas a infectar de nada. No, y la seguridad de ella es que las telenovelas, ¿no? Cuando querían matar a alguien, aventaban, mira, el aparato eléctrico y se electrocutaba y ese era como el de las telenovelas, ¿no? Que eso no debe de suceder. No, por ejemplo, ahora, un tema de seguridad es que la alberca tiene que estar aterrizada. Ese es una en la Y no creo que las norma. albercas huelen, ¿eh? Y es que, aterrice. sí, tal cual, el aterrizaje de la alberca es un tema que está en la norma eléctrica. Entonces, son temas que precisamente se deben de resolver en conjunto y que creo que ya cada vez la gente sabe más de eso, pero si piensas, bueno, un rayo, ¿dónde es más probable que caiga? Porque el agua al final de cuentas es un medio que distribuye muy bien la electricidad. Entonces, tienes que pensar si, aunque no estés dentro A de ver, la pero para alberca. los que no somos arquitectos, porque yo estoy imaginando que la alberca está volando y la aterrizamos. Entonces, ¿qué es aterrizar una alberca? Poner una instalación que sea capaz de que el armado de la alberca se forme una malla y que la electricidad que existe alrededor se filtre al subsuelo. Por eso el llamado que se va a tierra, ¿no? Porque realmente, pues eso es lo que hace, se filtra. Y así no se muere. Y Entonces entonces ya la villana de la telenovela no puede no matar va a a volver a hacerlo. ¿No? O todas esas situaciones que a veces, hace poco pasaron en un hotel en Huatulco, creo, que una persona estaba allí para meterse y se electrocutó, ¿no? Pues Entonces, es que es un riesgo, son- y más porque hoy en día tenemos que
que la música, hasta la lámpara, si de repente tiene Exactamente. Ahora, las ventajas precisamente es que se pueden ir resolviendo situaciones como que las lámparas ya no son todas tienen transformador, ya no son de 300 watts o 500 watts directos a ti, ¿no? Sino tienen un transformador de corriente y además las lámparas ya cada vez son con más capacidad de iluminación y menos watts. Entonces, como que ir dando seguridad es a través de los objetos que vas a meter en la alberca y todas las soluciones son para que tengamos menos riesgo los seres humanos. También, por ejemplo, para los niños o los animales, hay que tener en cuenta que en un charquito de agua te ahogas. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que los niños, si están ahí en la alberca, tengan seguridad de que una persona la tengas a mano y te pueda rescatar, ¿no? O qué soluciones le vas a dar si no hay nadie ahí, o sea, cubiertas de seguridad, De hecho, ¿no? yo, mi hijo, cuando estaba chiquito, tendría como 3, 4 años, estábamos en una fiestecita, no se estaba usando la alberca, estaba la cubierta. Ujú. Digo, yo la verdad es que nunca lo dejaba que se me alejara mucho, pero sí se me fue a la alberca. Sí. Entonces lo sacamos rápido y todo, pero pues la cubierta, pues obviamente dejó que se hundiera. Si no hubiéramos estado al pendiente, Ujú. se queda abajo de la cubierta y de hecho a mi hijo por 2, 3 años después de eso no lo metías a la alberca honda. Sí, sí. No había, o sea, el chapoteadero sí, pero no había poder humano que lo metiera a la alberca honda porque le quedó esa sensación de sumergirse, ¿no? Entonces hoy en día sé que hay cubiertas Sí, que puedes caminar sobre ellas, puedes caerte sobre ellas sí. y ya no es ese riesgo de que, porque sí ha habido, digo, desgraciadamente, situaciones donde niños se quedan abajo de la Sí, cubierta. y no pueden con ella. Entonces, son muchos temas que hay que solucionar, pero que de acuerdo al lugar en donde estén, se tienen que tomar todavía más seguridad. Por ejemplo, hay muchísimos fraccionamientos en Querétaro que tienen alberca. Es un muy buen servicio, ¿no? La amenidad que te venden, ¿no? Sí, la amenidad está muy padre. Ahorita que va a ser Semana Santa, oh, qué padre. Pero, ¿qué va a pasar si el niño solito sale de la casa y no va un adulto responsable, ¿no? Entonces, hay muchos lugares en donde sí se prevé que, no, pues le voy a poner una reja, voy a poner esta seguridad. Entonces, sí hay que pensar en que el usuario, el pequeño, tiene que estar acompañado de un adulto siempre. Sí. Ujú. Ok, entonces, empezamos con este primer cliente, Ujú. ya tenemos nuestro local. Cuéntanos un poquito más, porque te digo que todas estas son las experiencias, porque yo creo que también puede ser que te haya llegado ese primer cliente y de ahí llegaron todos, o llegó ese primer cliente y después nos estancamos un ratote. No, de ahí tuvimos que seguir, meses y meses. Y en una de esas me voy al campestre. Iban a hacer la alberca, la social del campestre. Ok, Y también ahí me colé con el arquitecto. Y ahí yo digo que el arquitecto Alfonso Suárez, fue uno de mis ángeles de la guarda, porque llegué con él y me dice, pues sí, vamos a hacer la alberca y sí necesito que vengas a poner unas tuberías de pasos, pero urgente. Si puedes responderme ahorita, la alberca es tuya. Y sí me la dio, lo hicimos bien, terminamos todas las pruebas exitosamente y él fue quien me promovió con sus amigos arquitectos. Y es que es eso, creo, ¿no? Quedar bien eso, siempre. ese era el tema que quería poner. O sea, si tú quedas bien con alguien, a lo mejor el de la casa, la señora quedó contenta, pero no tenía un grupo a quien decirle, oigan, todos pongan una alberca con esta persona. Pero con el arquitecto, en el momento en que quedas bien, entonces él me dijo, oye, te voy a recomendar con otro arquitecto, y le hablas y le insistes. Y yo, sí, gracias, arquitecto, pero acuérdate que te estoy recomendando yo. Entonces no puedes quedar mal, ¿no? Y yo, así, Y no claro me que sí. hagas quedar No mal, me porque hagas entra el quedar. ego del arquitecto tuyo Exacto. y el ego del arquitecto que dice, yo te recomendé, ¿eh? Es como la Exactamente. doble Sí, la responsabilidad. doble responsabilidad. Entonces de ahí me mandó con un grupo, pero con sus amigos más cercanos. Y
y todos me iban contratando. De verdad que ahí tuve esa fortuna. Entonces, creo yo que el éxito de nuestra empresa ha sido que desde el inicio nuestros presupuestos, algo que me di cuenta es que los presupuestos los tienes que hacer muy realistas y de todo lo que puede llevar. No puede ser que se Y te no tienes olvide. que ser la más barata. Sí, y también puedes decirles, mira, existe todo esto porque tu cliente, ¿cómo va a saber que existe más que lo que ha vivido, ¿no? A lo mejor pudieron ir a Las Vegas y ver unas fuentes impresionantes, pero otros que no podemos, pues conoces la alberca de algún familiar, ¿no? O la del condominio. Y cuando tú quieres hacer una, pues lo importante, yo me di cuenta que era enseñarles toda la gama de posibilidades. No, y te digo, y te lo confieso aquí. Yo en la primera alberca que hice, coticé 3 corresponsales. Uno eras tú y otros 2, no voy a decir nombres, y me fui por el más barato. O sea, tú salías un poco más cara y me fui por el más barato, el cual me firmó y se acabó la asesoría. Me firmó y se acabó la asesoría. Entonces yo así de, ¿ahora qué hago? Había otro arquitecto, el arquitecto César, que también se dedica a instalaciones, que se apiadó de mí, me mandó reglamentos y me puse a leer, y porque yo no soy una persona que pueda no investigar, porque si me siento estresada, no funciona. Entonces me puse a investigar, pero tuve que hacer el doble, triple de trabajo. Y fue cuando dije, híjole, no vuelvo a hacer ese. Y ahorita ya he trabajado siempre contigo y nos Muchas hemos gracias. apoyado en Sí. varias cosas, precisamente porque es cuando vas aprendiendo que sí puedes encontrar al más barato, pero no necesariamente va a cumplir el requerimiento, ¿no? Y además no siempre cumplen con todo lo que se necesita. Entonces, a mí me costaba, en parte por mi personalidad, después ir y decirles, ¿qué crees que se me olvidó que la alberca tenía que llevar lámparas, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y en la cotización solo te dejé esto y me faltó esto. Entonces, eso yo no lo podía hacer porque mi personalidad no me lo permite. Entonces yo decía, tenemos que decirles todo lo que hay. Y ya si ellos me dicen, no, no quiero lámparas porque me da miedo, yo les explicarles, mira, las lámparas ahora son más seguras y existen estas posibilidades. Y si aún así no quieren, ok, ya las tachamos. Y también los gadgets que hay, ¿no? O sea, también existe esto. No, no, yo soy más tradicional. Ah, perfecto, lo quitamos. Pero hay quien te dice, oye, pues es que en Estados Unidos vi este equipo y ¿por qué no me lo ofreciste? Ya. Entonces, mejor ofrecíamos todo y de ahí ir quitando. Entonces, tiene la ventaja de que les abres el panorama. La desventaja precisamente lo que dices, que siempre va a haber alguien más barato entonces, lo que me di cuenta que hay que hacer es decirles, existe esto, hay una gama más alta, o sea, siempre hay productos mucho más caros que te pueden cubrir otro tipo de necesidades ya como más sofisticadas. Y también existen los productos más económicos. ¿Qué desventaja y hacerles ver, no? Por ejemplo, unos paneles solares de buena calidad te pueden llegar a temperatura más alta que unos solares que no te permiten pasar tanta agua, ¿no? Sí, y más en Querétaro, que el sol puede estar fuerte, pero el aire también. Entonces a veces Exactamente. está muy soleado, pero te estás congelando en la Ujú. alberca. Entonces, tú les puedes decir, o un filtro, ¿no? O sea, un filtro de una calidad media o una un poco menor. ¿Qué desventaja vas a tener? A lo mejor el filtro más barato, pues te dura menos años que el otro filtro, que a lo mejor va a durar el doble y no costaba el doble, ¿no? Te costaba 15% más caro y te iba a durar el doble, ¿no? Entonces, esa parte se le puede explicar a los clientes y me he dado cuenta que los clientes sí escuchan si les explicas. O sea, sí. Y si les compruebas, porque yo creo que todos caemos al principio un poquito en querer ser baratos, porque el cliente, y creo que lo que aprendes con la experiencia es a manejar la información, Exacto. a que al cliente le pues es que la información es esta, ventajas, desventajas, porcentajes, y entonces el cliente dice, ah, ok, no, nomás me quieres cobrar caro. Ajá. Y la ventaja ahora, precisamente con la inteligencia artificial y tanta
una cotización la puedes meter y tal cual se buscas el equipo y ves que todo es cierto. O sea, el manual del equipo, todas las características del equipo. Hay quien no quiere escuchar más allá de, bueno, o sea, me va a servir medianamente esto. Me También puedo meter al agua. ajá. Entonces, pero hay quien sí le gusta investigar más, ¿no? O quien sí te dice claramente, no quiero, ahorita quiero invertir, pero no quiero estarle metiendo cada 5 años. O sea, quiero que dure mucho. Entonces, ya te vas hacia esa gama. Pero creo que para los jóvenes sería muy valioso que tengan esta visión del cliente, ¿no? O sea, al final de cuentas, incluso no llamarlo cliente, ¿no? Que sea nuestro usuario. ¿Quién va a ser el usuario? Y el usuario no solamente es uno, es toda una familia que va a vivir en ese espacio, en mi caso, una alberca, en diferentes momentos, ¿no? Un grupo de jóvenes, cuando va la mamá con el niño pequeño, cuando solo están adultos tomando una cerveza. O sea, son momentos que se viven en las albercas que se les puede dar solución diferente, ¿no? Cada uno requiere esa solución. Tuvimos una cliente que era nadadora profesional y pasaba muchas horas en su carril de nado y pidió que tuviera sonido de ballenas. Sonido de ballenas, qué Ajá. Y padre. entonces, se me hizo, es la única vez que lo he vendido, ¿eh? Claro. Pero Eso es muy específico. ella dijo, "Oh, si voy a pasar tantas horas allá adentro y quiero relajarme, sé que existe esto, ¿me lo consigues?" Claro que sí. ¿Y a quién más se lo vas a vender? Solamente a alguien que dure tanto tiempo así. No, y además porque es lo que a mí me encanta de nuestra carrera. Cada usuario es diferente y tiene una necesidad muy específica. Y creo que es lo importante cuando eres un buen arquitecto, es que escuchas. Porque a mí me ha pasado a los arquitectos que llegan, oye, quiero una cocina, no me digas más y ya la están diseñando, Sí, ¿no? sí, esta es tu cocina y ya pensé que esto es para ti. Ajá, Cuando a lo mejor a la señora le encanta hacer pizzas y no le dejaste ni el espacio para amasar. sí, porque nunca la escuchas, o sea, nunca te sentaste a decir, a ver, platícame de ti. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, es muy bonito. Por ejemplo, me vino a la mente ahorita de usuarios, un niñito en una alberca que cuando la estábamos haciendo llegaban a la obra, era una familia que les gustaba llegar a ver, ¿no? Ujú. Y el niño tendría unos 8 años, entonces, llegaba y veía cómo era la alberca. Y siempre me preguntó, o sea, era como su alberca, ¿no? La Era parte de la supervisor de la casa, alberca. sí, la parte de la casa que más le importaba era la alberca porque ella se veía ahí. Y pidió 2, 3 cosas importantes para él, ¿no? O sea, quiero este escalón porque yo quiero jugar de esta forma, y quiero hacer. Y entonces yo nada más le preguntaba al papá que si estaba de acuerdo, sí, ok. Y el día que se metió a la alberca, me mandó un video diciéndome muchas gracias porque era lo que yo quería. Y esa Esa respuesta emoción. de verdad fue una emoción muy grande, porque dices, oye, algo, yo siempre me remito a un espacio muy pequeño, ¿no? Pero para mí ha sido muy satisfactorio. O sea, he recibido ese tipo de respuestas. Claro, a lo mejor porque es un espacio recreativo, ¿no? O deportivo, pero realmente ha sido muy satisfactorio todos estos años estar trabajando, y no solamente con usuarios finales, sino con arquitectos que desarrollan los fraccionamientos, por ejemplo, soluciones para el indirect, al final tienen necesidades especiales, ¿no? Dinas para discapacitados, o sea, todo esto se mueve con diseños de instalaciones especiales. Y creo que en el Colegio de Arquitectos tenemos un grupo importante de personas que sabemos darle solución y que nos apoyamos entre todos, ¿no? A ver, pero yo me quedé con una duda. Vamos a regresarnos un poquito. Dijiste que te querías venir aquí, que porque querías el esposo, Ah, sí. la familia, querías esa parte personal. Sí, ¿Qué pasó con ese proyecto de sí, personal? sí, tuve mi proyecto personal. ¿Sí? Sí, ¿Tienes sí, hijos? estoy casada, felizmente, muy, muy Eso no es tan apoyada, fácil decirlo, ¿eh? ¿Cuántos muy años? apoyados. Tenemos 22 años de casados Y felizmente todavía. y tenemos 3 hijos. Y además, él ha crecido conmigo en esto, porque
En la pandemia me tomé un curso que en el Colegio de Arquitectos realmente los cursos, hay algunos cursos súper valiosos. Uno de los cursos que tomé fue diseño enfocado como ¿cómo se llamaba? Era como diseño enfocado con perspectiva de género. Ah, ok, ok. Y entonces los ponentes eran un abogado, no me acuerdo qué carrera tenía, pero su mamá había sido especialista, feminista en Chile. Y Ok. diferentes personajes muy valiosos y te hablaban de la perspectiva de género. Entonces, cada vez que decían, no, pues es que tiene que ser, la vida tiene que ser igual y si trabajamos, ya yo iba con mi marido y fíjate que, este, pasa esto, o sea, que las cosas tienen que ser más iguales Ajá. y que si yo tantas horas de trabajo, tú también, y en casa, tú también, y no sabes qué respuesta tenía. O sea, él decía, yo no lo aprendí así, pero Me niño, adapto. enséñamelo. O sea, yo no lo sé hacer, enséñamelo, enséñame a hacer. Ujú. Este, es un gran hombre, pero que ha crecido también conmigo. De Hemos hecho, yo creo que crecido eso es juntos. lo difícil, pero lo padre de tener una pareja, ¿no? Porque el que dicen es que la igualdad, de que no, yo estoy peleada con la igualdad Ajá. porque no somos géneros No. iguales. Ujú. Yo creo que es la oportunidad, el que tengamos oportunidades de desarrollarnos los dos, pero no te pasa con tu pareja. Hay momentos en los que eres un poquito más, a veces tú eres un poquito más, Sí. porque a veces tu pila también se baja o tu pila está alta y a veces, o sea, creo que esto de buscar que sea igual es imposible porque no somos ni iguales ni estamos en el mismo momento. Sí, ni vemos la vida diferente igual, perdón, Sí. sino tiene que ser diferente. Y eso con los hijos es muy valioso, porque como mamá, mis hijos ya ahora son jóvenes, ya universitarios. Entonces, esos hijos que cuando eran pequeños requerían de mí, ahora necesitan de él. Necesitan que él los saque adelante, que les dé seguridad, que él me diga, no, déjalos, o sea, ellos solos pueden, o sea, Despréndete un poco. despréndete, sí. O sea, y sus hobbies, por ejemplo, ellos me han visto a mí muchas veces desarrollarme con mis clientes porque me entraba la llamada y entonces, entraba las llamadas y ellos se quedaban, sabían perfectamente que tenían que guardar silencio y demás, pero no veían en él el trabajo, en él veían sus hobbies y aprendieron a andar en bicicleta, tocar un instrumento, o sea, lo disfrutan y eso me encanta, porque eso yo no se los hubiera podido dar sola, lo necesitaba a él para que crecieran ellos como seres únicos que tomaran de cada uno ese aprendizaje y que aprendieran solos, ¿no? Lo que les guste diferente a nosotros. ¿Y qué son? ¿Qué están estudiando? Una de ellas está haciendo Derecho, la otra Relaciones Internacionales y el chiquito está en la prepa. Entonces, ¿no salió arquitectos? Entonces, no salió ninguno y el de la prepa ya va a cambiar, va a estudiar, pero le digo, eres el último ¿Arquitecto? oportunidad. ¿Y no? No, no, no. No, todavía. ¿En qué se le ve? Como en ingeniero mecánico o algo así. Bueno, se acerca. Él se acerca porque es más como, le gusta eso por el diseño. De hecho, yo decía, a lo mejor te gusta más diseño industrial, pero se metió mecánico y como que le encantó. Ahí, está tocando además saxofón, le gusta la bicicleta, entonces como que dice, es que en la arquitectura hay mucho compromiso de entregas. No, y además porque creo que las nuevas generaciones se van a enfrentar a un mundo muy diferente. De hecho, uno de los temas que queremos tratar aquí en el podcast va a ser cuál es el futuro de la arquitectura, porque muchas carreras se están volviendo híbridos, ¿no? Están Sí. hablando de ingeniería médica, Sí, porque pues ya hay que poner prótesis, pero eres ingeniero, pero pues hay que ponerlas en el cuerpo, entonces eres medio doctor y medio ingeniero. sí. Y estas nuevas carreras y estas nuevas generaciones vienen así, ¿no? Como híbridos Que ahí. eso es lo que está muy padre, porque en arquitectura, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me metí a las clases extras para aprender arquitectura con psicología, ¿no? Psicología de la arquitectura, perspectiva de tal.
que no eran las clases normales, tenías que tomar una clase diferente. Y ahora ya en las currículas de las universidades ya vienen estos conceptos más pensados en el humanismo, ¿no? Tú lo que mencionabas, el 2020, la pandemia y todo, para bien y para mal, cambió el mundo. Sí. Cambió la perspectiva de nuestros hogares, cambió la perspectiva del bienestar, cambió la perspectiva de vivir tus espacios. Yo creo que todo el mundo empezamos a remodelar nuestras casas, porque además nunca habías pasado tanto tiempo en la casa, nunca habías visto tanto, o sea, nos ha cambiado la vida, porque el mundo cambió. Cómo se trabaja, el híbrido, la gente que se quedó en la oficina en casa. Muchas cosas que no hubiéramos visto suceder, sucedieron, ¿no? Sí, Lo de las parejas, o sea, cuántos divorcios por la pandemia. exacto. Mi esposo y yo nos reconocimos, porque nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Sí. Entonces de repente dije, ¿tú quién eres y qué haces aquí tanto tiempo? Sí, sí, es verdad, porque la convivencia se volvió, forzosa, ¿no? Y extrema. Eso es. Ese 24/7 nadie nunca lo había vivido. Y con todos pues con un pensamiento diferente, ¿qué va a pasar? O que tratando de dar El estrés. esperanza, ¿no? Entonces, me gustó mucho que muchos de nuestros clientes aparecieron en la pandemia, porque no, que ahora necesitamos una alberca, ¿no? Te reinventas hasta con el mismo grupo de trabajo. Los albañiles se vuelven también como con otra sensibilidad. Nuestro grupo de albañiles, tú sabes que pueden ser un poco, a veces hasta insensibles porque el trabajo es muy duro, pero de verdad en la pandemia las características de la forma de trabajar del autocuidado requirió que ellos aprendieran otra forma de trabajo, pues de lograr espacios, la higiene, y eso fue muy importante porque se conserva ahora, que también eso es importante. No, y se vuelven extrañamente una familia y un pilar. A mí me pasó mi albañil, que yo llevaba muchos años con él, Tarzán, murió, de hecho, en COVID, y me cambió mi forma, porque yo ya no he construido mucho, Sí. porque él ya era mi albañil, él ya me conocía y dije, tengo que volver a empezar. Sí. O sea, porque sí, tenía un carácter del demonio, era muy difícil, pero ya era mi pilar, ¿no? Entonces creo que esta relación que tenemos con ellos Es muy importante. O sea, realmente hay que darle su lugar su lugar en la cadena y un valor muy importante, porque es un trabajo muy, muy fuerte, muy pesado físicamente, pero que a veces nosotros deberíamos de tenerles más cuidado a ellos. Si ellos no se cuidan, que se cuiden. sí, porque muchos son diabéticos, Sí, muchos... o simplemente por el casco que nunca quieren usar, ¿no? Por favor, úsalo, por favor, úsalo. La gorra abajo del casco. Sí, ahora, que no, bueno, para que no te pongas la gorra debajo del casco, te voy a comprar que tenga el casco acá para que no te Sí. sombra. Los chalecos, que se cuiden la piel, la respiración, por ejemplo, que ellos pueden aspirar el cemento y es muy dañino, ¿no? Entonces, que nosotros sepamos, ellos son nuestra forma de ejecutar. Entonces, ellos tienen que estar bien cuidados para que puedan ejecutarlo bien y que se nos vaya eso de, mejor no lo pongo en el seguro. No, sí tiene que estar en el seguro social, tienen que estar cuidados, tienen que tener la protección de ley, porque es para su bien y para nuestro bien. No te estás ahorrando nada, es para el beneficio de todos. Estamos en una comunidad en donde tenemos que cubrir las necesidades de todos, el que nos contrató y el que lo va a ejecutar. Y si estamos en medio, que al final de cuentas siempre nos toca ser esa Sí, claro. interpretación, El abogado, ajá, el intermediario, el salero. Sí, entonces creo que eso también es muy bonito, porque estás como que te mantiene con los pies en la tierra. Es una carrera muy humana, la Ajá. arquitectura. Tenemos la capacidad de hablar con gente que tiene gran poder adquisitivo y con los ejecutantes, ¿no quisieras que ellos se superaran, que tuvieran un mejor coche, una mejor camioneta, que estén mejor vestidos, que es mejor educado? De hecho, yo te decía mi Tarzán, Ujú.
que descansa en paz, su hijo es arquitecto. Su hijo estudió la carrera y de hecho él empezaba como arquitecto cuando muere su papá. Y dije, es que imagínate qué orgullo. Su papá pasó de ser maestro, conmigo fue el maestro de obras, a tener a un hijo arquitecto. Sí, entonces realmente son personas muy valiosas y que debemos de tener como más conciencia de su cuidado, ¿no? Todo el que nos ha como apabullado la seguridad de higiene en las obras, que ya es que llegan los de seguridad de higiene y "Ay, cuidado y pónganse todos los cascos", que ya no sea como, ay, vienen. El árbitro que viene. Ajá, tengo que hacerlo por ellos y por mí, por el bien de la comunidad, ¿no? ¿Con qué te gustaría cerrar esta plática? Pues creo que, bueno, lo he platicado, me encanta la arquitectura de todas las formas. Soy muy sensible. No, y qué bonita, o sea, realmente, porque te emociona, te gusta. Me gusta mucho estudiar la historia de la arquitectura, me gusta muchísimo cada una de las personas que conozco en la arquitectura cuando platico contigo, que digo, qué elocuencia, ¿no? O sea, la capacidad que tienen todos los seres humanos, la arquitectura me ha llevado a eso, a admirar a la humanidad. Y yo quisiera invitarlos a todos a que nos admiremos, a que dejemos atrás de eso de la tiene que competencia. ser, competencia, así tiene que ser, sino que de veras cambiemos nuestros lentes por la admiración hacia los demás. Todos tenemos algo que admirarle a otros. Y siendo un grupo tan completo en el Colegio de Arquitectos, eso es lo que me ha gustado de ahí. O sea, puede haber muchas disputas, fricciones, que no te caiga bien todo el mundo, pero siempre hay algo que admirarle a los demás. Y en este grupo del Colegio de Arquitectos hay gente maravillosa. Ok, entonces con esto se me hace una forma padrísima de entrar a nuestra dinámica del Colegio de Arquitectos, a nuestra dinámica del podcast. Entonces, pues regresamos con la dinámica. Pues como hemos hablado aquí, no tenemos una bonita dinámica de nuestra bitácora CAEC, precisamente porque la bitácora es lo más importante en la obra, es nuestro diario, es nuestro apoyo. Entonces, aquí también estamos yéndonos con esto. Tenemos una pregunta, no sabemos, ahorita nos vas a dejar una, esta pregunta no sabemos de quién es, porque al final de cuentas no llevamos los nombres precisamente para que se haga esta interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras que debe ser la metodología del diseño arquitectónico? Es muy bonita pregunta porque en la escuela todo el tiempo te dicen de la metodología, ¿no? Y a veces la metodología se enfoca o en el funcionamiento y hay otros arquitectos en que se van hacia lo estético. Entonces, definitivamente creo que estamos en el momento en el que tiene que ser la metodología de las dos cosas. O sea, tenemos que las herramientas para solucionar lo que voy a diseñar, tomarlas en cuenta desde el diseño. Desde que voy a diseñar cada uno de los pilares, cómo se van a construir. Al final de cuentas, es qué proceso constructivo voy a seguir y a quién le va a servir. Y juntos van a llegar a lograr una obra arquitectónica exitosa y hermosa también. Ah, mira, qué bonita forma de cerrar. Te dejo aquí con la tarea de que nos anotes tu pregunta. Con esto cierro. La verdad es que me encantó este capítulo porque podemos ver que la arquitectura es emoción, es vivencia, es cambio. Nuestras experiencias van a marcar caminos que tal vez de joven no sabíamos que eran. Nos volvemos mediana edad, nos volvemos adultos, nos volvemos todo un mix. Entonces me encantó esta plática. Muchísimas gracias, arquitecta. Al contrario, muchísimas gracias. Y pues nos vemos para el próximo capítulo de Bitácora CAEC.